Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 1. Estamos haciendo esta serie de Apocalipsis y en esta ocasión vamos a hacer de los versículos número 6 al versículo número 8. En esta ocasión le decidió poner al título del sermón Las venidas del Señor Jesucristo para juicio y bendición. Ahora dentro de un rato van a entender por qué le puse las venidas y no la venida del Señor Jesucristo, y tampoco voy a hablar de las venidas como en el sentido de la primera venida y la segunda venida. No, tampoco voy a hablar de eso, ¿sí? Escucha, vamos a hacer la lectura del texto y después vamos a hacer una explicación del texto, ¿sí? Dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria. Versículo número 6, ¿no? Si nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, amados, para esto siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir la serie de lo que estamos viendo. El domingo pasado que vimos en el versículo número 5, le voy a refrescar la memoria. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, escuche, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora escuche, lo que Jesucristo ganó, ¿qué fue? Dice, Él nos lavó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escuche, nos amó. La idea que estábamos viendo el domingo pasado, que quedamos, era de la redención. Jesucristo nos redimió, nos dio su gracia, el Padre nos dio su gracia y su paz por medio de Jesucristo. Ahora Él nos ha redimido. Preste atención, Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, si usted pertenece acá a la membresía, o si usted está escuchando vamos a decir, de bendición de Dios por este video ahí. Presten atención, porque cada uno que dice que forma parte de la iglesia, podríamos decir universal o espiritual, o que está injertado en Jesucristo, no una iglesia local de membresía, de palabra que vengo y me siento, no, que de verdad dice que está injertado en Cristo, que pertenece, como dice Gálatas capítulo 6, versículo número 16, al Israel espiritual, no de palabra, porque de eso los judíos había mucho, de palabras que decían que, como vamos a ver en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, que tenía que ser pueblo, nación santa. Y no lo fueron. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor dice, no, hijos de Satanás son. Pero nosotros, entonces, como iglesia bautista, reformada de la gracia, o iglesia de la que sea, de la iglesia que pertenezca a una iglesia sana, bien constituida, si usted dice que es un cristiano o una cristiana, tenga atención, haga bien hoy, preste atención, oiga lo que nosotros vamos a decir por medio del Señor, porque no se vaya a engañar, porque si de verdad usted dice amén, a que el Señor dice, a Él me amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, escuchen, si esa palabra usted dice amén, sí, Dios me lavó de mis pecados, bueno, aunque no estamos en el antiguo pacto, como vamos a ver ahora en el pacto mosaico, y estamos en el nuevo pacto, digo, pues por gracia, sí, pero no es para libertinaje. Preste atención, porque el versículo número 5 está ligado con el 6. Dice, sí, entonces nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, ¿y qué hizo con eso? ¿Qué logró? Fíjese lo que dice. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, si usted dice, no, el Señor me lavó de mis pecados. Bueno, si usted le lavó de sus pecados, lo ha investido de toda justicia, fíjese lo que lo ha hecho a Él. Dice, lo hizo reyes y sacerdotes. Aunque no es la tradición original, porque decíamos reyes y sacerdotes, podríamos decir, nos hizo sacerdote del reino de Él, de alguna forma. ¿Por qué? ¿Quién es el rey acá? Es Él. Pero nosotros nos hizo reyes, pues decía la traducción más cercana, sería nos hizo sacerdotes del reino de Él, ¿sí?
aunque estamos gobernando dentro del reino de, pero Él es el Rey. Escuche, para que puedan entender esto, yo me tomé un tiempo, esta semana estoy buscando unas cosas mías viejas que tengo, que las verán acá, ¿ves? Todo esto que tengo acá, y tengo más, y allá tengo unas cosas más todavía, que yo no sé si se acuerdan ustedes, hace unos par de años, di algo que se llama toda la confesión del año 1689, pero una parte me frené, hice bastante por algo que se llama teología pactual. De ahí saqué algunos apuntes que tenía guardado del pacto mosaico. Preste atención, lo que voy a decir por arriba, aunque sea, lo que quiero acatar su mente y su atención, que todo lo que estaba ese pueblo bajo ese pacto, vamos a decir, o esa recapitulación de ese pacto de obra, aunque no era el pacto de obra, tenía ciertos requisitos, ¿sí?, que cumplir. Por eso preste atención, porque ahora yo voy a leer que estamos en un nuevo pacto, pero Él nos hizo reyes y sacerdotes. Preste atención, porque usted no puede andar por ahí en el mundo y haciendo y viviendo como vive el mundo, después decir, no, Jesucristo me redimió. No, amado, no, todavía no ha sucedido nada. Preste atención. Entonces, esto es así. El pacto mosaico, escuche, yo por arriba le toca, acuérdese que estaba todo unido este pacto mosaico, o vamos a decir, este pacto mosaico con toda la nación, ¿sí? O sea, cuando Juan está nombrando esto, el pueblo, aquellos que se fueron escrito esta carta, creo yo por lo menos que ellos tenían un conocimiento del Antiguo Testamento y estarían sabiendo que él estaba haciendo alusión a ¿qué? A Éxodo 19, versículo creo 5 y 6, donde el Señor le dice así: ahora pues, por lo tanto, si realmente obedeces a mi voz y guardas mi pacto, serás mi posesión atesorada entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Sí? Y estas son las palabras que le dirás al pueblo de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos de los pueblos y les presentó todas estas palabras del Señor que le ha mandado. Y el pueblo que dijo, en el versículo 8, dijo: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Esto era, pues fíjese, no quiero entrar en lo que es una teología pactual, porque ya lo hablamos muchas veces, pero yo creo que esto es una recapitulación del pacto mosaico, que esto estaba muy unido, vamos a decir, con ese pacto abrámico, o sea, que se cumplía. Bueno, pero no los voy a aburrir con la teología pactual, no se preocupen. Pero quiero que entiendan esto, que esto, o sea, este pacto, que vamos a decir, era una obediencia corporativa, o sea, había una exigencia. ¿Cuál era? Dios decía: si obedeces. Preste atención, porque usted tiene grandes bendiciones en Cristo. Dice, si ustedes obedecen esto no se preocupen, porque esto es para que ustedes se acuerden. Pero, escuche, si ustedes obedecen esto, le dice, ¿qué pasa? Tendrán estas bendiciones. Las bendiciones vienen por si obedecen, todo corporativamente. Ustedes saben esto, capítulo 19, ¿qué pasó en el 20? Los mandamientos. ¿Y qué hicieron? Ahí nomás. ¿Cuánto le duró esto? Haremos. Se fue Moisés en el otro capítulo a recibir las tablas, y con él bajó. ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué es ese ruido? Dijo, estaban adorando un becerro. Cuando ellos dijeron, esto haremos, y el Señor se molestó, se puso furioso, ¿sí? Entonces, fíjese que lo quebrantaron es nomás, porque el hombre no podía. Es más, no estaba establecido con esto. Esto estaba ligado con una promesa de una simiente, que no lo quiero aburrir a usted porque es teología pactual, pero con que alguien que lo iba a cumplir. No lo iba a cumplir ellos, esto lo iba a cumplir, vamos a decir de alguna forma, alguien que iba a venir de Israel. ¿Quién era? El verdadero Israel, Jesucristo. Bueno, pero quiero que entienda esto. Así lo vemos en Deuteronomio 4:13, también se anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra. Era un pacto, ¿sí? Pero de alguna forma era para que le dio leyes, pero todo esto tenía que ver, las leyes, todas las ceremonias que apuntaba a alguien que venía. La ley le mostraba su pecado, como dice Gálatas, como dice Romano, y le mostraba la necesidad de ¿qué? De un Salvador que iba a venir. Pero acuérdese, este pacto no era para salvación. Es importante que vamos a decir, este pacto no era para una salvación espiritual, sino que era un pacto, vamos a decir, que ellos
Fíjese, como nación debían reflejar de alguna forma la imagen de Dios. Y no lo hicieron, porque ellos idolatraron a otros ídolos. Se fueron, hicieron pacto con Egipto. Buscaron, entonces, cuando lo vemos, ellos no cumplieron nada de lo que Dios le dijo. Amarás al Señor con toda tu mente, como dice ahí, todo tu corazón, todo tu ser. No, ellos nunca hicieron esas cosas, se fueron en pos de otros ídolos. Entonces quebraron vez tras vez los pactos, aunque sabemos que esto apuntaba que iba a venir alguien de ahí. Pero fíjese, lo que quiero que entienda antes de seguir con Apocalipsis es esto, que dije, si obedeces mi voz y guardas mi pacto, ¿sí? Pero a diferencia, yo no lo voy a aburrir porque de la teología pactual, y solamente esto que tengo acá es del pacto mosaico, que vimos hace mucho. Pero lo que quiero que entienda, fíjese lo que dice Apocalipsis, fíjese esta bendición que tiene usted. Y nos hizo, esa palabra es hermosa, amado. Porque no es que ustedes harán ahora en el nuevo pacto y entonces serán. No, ¿sabe quién nos hizo? El Señor Jesucristo, por medio de su sangre. No es que usted tiene que tener estas bendiciones ahora. El pueblo de Israel sí, y por eso vino esas maldiciones, porque era un pacto, vamos a decir, que ellos quebrantaron de alguna forma, ¿sí? Pero ahora Jesucristo nos hizo en el nuevo pacto que reyes y sacerdotes, aunque la palabra mejor podríamos decir, nos hizo sacerdotes de un reino de Él. Y ahora vamos a ver, porque si el reino Basilean, o el reino que Dios inauguró por medio de Jesucristo, en el sentido espiritual ahora, y usted pertenece, entonces cuando termine el sermón, nosotros nos tenemos que cuestionar si de verdad estamos representando, somos sacerdotes, representantes y embajadores de este reino, amados, aunque en verdad no estamos glorificados. Pero en verdad nosotros tenemos que dar testimonio. Hay un reino establecido, que ha sido establecido. En Tesalonicenses, escuche, no sé si se acuerda cuando vimos Tesalonicenses, la iglesia estaba siendo perseguida, atribulada, y aún así dice, yo oigo, Pablo dice a los tesalonicenses que están dando testimonio, han quemado muchos de esos libros. Se escucha por ahí que dice, en Tesalonicenses 1:9 dicen así, que han creído en el verdadero evangelio. Él dice así, y como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y en el versículo 1:10 de Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libró, el cual resucitó a Jesús y nos librará de la ira venidera. Presta atención, los tesalonicenses, Apocalipsis y otras partes, ¿para qué nos libró? ¿Para qué nos redimió? Yo soy salvo, el Señor me redimió, el Señor me salvó. Bueno, usted ha dejado los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un padre, una madre, una abuela, un hijo, una hija, una nieta, un marido, una mujer. Todo lo que usted ponga delante de Dios, un trabajo, un auto, todo lo que sea. Ellos dejaron todo eso. Fíjese esta gente de Apocalipsis, amado, mire, lea un poco de historia, si no le aburre leer, ponga una película, algo, hoy tiene mucho, y va a ver cómo muchos murieron, fueron quemados, amados, a causa de Jesucristo, porque ellos entendieron, ellos decidieron vivir una vida para el Señor, al Dios verdadero, y no solamente esperar así, espero, y esperar a aquel que vendría, y consumaría la redención que ya empezó. Entonces, amado, si usted está de verdad nacido de nuevo, de verdad, tiene que entender lo que dice, en Efesios capítulo 1, versículo 20 y versículo 20 al 22, escuchen. Dice así, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza y sobre todas las cosas a la iglesia. Escuche, Jesucristo está reinando ahora en nuestras vidas. Entonces debemos entender esto. Esto está hablando de ¿qué? Del señorío de Jesucristo. Entonces volvamos a Apocalipsis. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado, esto no es solamente por ahí que dice, como yo veo en las iglesias que por ahí sin burlarme dice, Rey de Reyes, y Señor, y ustedes entran ahí, y están con la guitarra, pasan por ahí, amados, en una feria americana,
están vendiendo comida, están vendiendo churros, están vendiendo... y la gente, todo negociando. Amado, con el Señor Jesucristo. No, amado, la iglesia no es un comercio, la iglesia no es un negocio, amado. Tienen que entender eso. El Señor está gobernando, esto es una iglesia santa y pura y apartada del mundo. No puede entrar el mundo acá a trabajar y vender cosas por el Señor. No, no es así, amado. El Señor está reinando. Cuando hablamos del reino, hablamos de algo que se llama basileia. No sé si se acuerdan de esa palabra, cuando vimos de las parábolas. ¿Sí? ¿De qué Él está reinando? No estamos hablando de que cuando hablamos de la iglesia, que dice Gálatas 6:16, que vamos a decir que habla que la iglesia es el Israel espiritual verdadero, porque Israel no es el verdadero, vamos a decir, Israel espiritual, porque había un Israel según la carne y un espiritual, lo que dice Gálatas capítulo 4. Debemos entender que la iglesia, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de la teología del reemplazo, que dice que la iglesia reemplazó a Israel. No, no, no. De ahí, de Israel, nació, vamos a decir, vino una simiente espiritual, y todos los que están en Cristo, como dice Gálatas capítulo 3, del 1 al versículo 29, todos los que están en Cristo, en esa promesa que se le hizo a Abraham, pertenecen al reino del Señor. No sé si pueden entender, hay un reino inaugurado. Escuche, ¿por qué estoy diciendo esto? No los quiero aburrir, quiero que entiendan que hay un reino que ha sido establecido ahora en el cielo. Salmo capítulo 110, siéntate a mi diestra. Ahora, el Salmo número 2, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a ver el Salmo 89, Samuel capítulo 7, versículos 13 y 14. Iba a venir el que iba a reinar, y que está reinando, como dice 1 Corintios capítulo 15. Está reinando el Señor, aunque nosotros no lo veamos ahora. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y Él está gobernando, aunque es verdad que ahora espiritualmente, pero debemos entender, porque si usted no entiende esto de verdad, dice, yo soy sacerdote, ahora del Señor, pero amado, si usted tiene que entenderlo en su mente y en su espíritu, para poder vivir una vida que el Señor le agrada, porque acá no se trata de sacerdote y canta y danza acá y con unos panderos que yo veo y hacen unos pañuelos y dan vueltas por acá. No, amado. Ha llegado un reino espiritual, y dice Juan capítulo 4, versículo 24, que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad, con una vida transformada, una vida de santidad. Vamos a ver de acá en adelante que el Señor está limpiando su iglesia, la está purificando, amados. No es un juego esto. Entonces los premilenialistas, cuando vemos esto, niegan, vamos a decir de alguna forma, este reino actual. ¿Sí? Dice, no, se va a establecer en la segunda venida con un milenio. No, ya está, escuchen, no está establecido, pero sí ha sido inaugurado espiritualmente. Él está gobernando su iglesia, y ¿a dónde más? Acá. Nosotros somos templo, amado, no se olvide lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6. ¿Qué somos? Un templo viviente, lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, haciendo sacrificios espirituales. ¿Dónde? En la iglesia, acá, hermano, haga esta obra. No, dentro de nosotros, viviendo una vida espiritual. ¿Qué, yo tengo que ir a matar animalitos como sacerdote? No, ¿qué hago? Mato la carne. Quiero que entiendan, ¿y cómo reino ahora? Bueno, amado, tienen que entender esto, amado, porque esto es muy importante que lo podamos entender, porque por ahí dicen, no, tiene que hacer esto o aquello. Escuche, si de verdad lo que dice Apocalipsis, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, entonces tenemos que entender lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿se acuerda? Que haciendo sacrificio, ¿qué cosas? Espirituales, ¿sí? Entonces, y presta atención, porque lo que formamos parte de este reino espiritual que fue inaugurado, Jesucristo, ¿qué hizo? Nos limpió con su sangre para formar parte de un reino santo, amado. Entonces, si somos sacerdotes de verdad, o súbditos del reino del Señor Jesucristo, escuche, antes pertenecíamos al reino de, ¿sabe de quién? Satanás, y le servíamos, como dice Romanos 6, le éramos instrumentos. Ahora si somos somos trasladados al reino de la luz. Escuche, como dice Romanos capítulo 6, versículo 1, el 6 y el 11, escuche, dice, y que el pecado no reine en su corazón. Volvamos a Apocalipsis. Dice, al que nos amó, nos lavó de nuestro pecado de su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Usted está reinando con Jesucristo en el sentido espiritual? Bueno, entonces si está reinando en el sentido
gobernando, él es el rey, pero de alguna forma nosotros, acuérdense lo que era Adán, que él tenía que reinar, tenía que gobernar en el Edén, él tenía que gobernar. Bueno, si ahora de verdad estamos gobernando y reinando con Jesucristo, el pecado no puede reinar en nuestras vidas. Es verdad que el pecado a veces está y nos hace caer o nos engaña o nos lleva, pero no puede reinar. Si usted dice que es un sacerdote, vamos a decir que está oficializando en este templo, no en este. No, en este. No puede. Entonces tiene que entender, usted no se puede meter allá. Y tiene que entender que ahora por medio de la sangre nos permite, como dice el hebreo, entrar por medio de la oración al lugar santísimo. Eso no lo puede hacer cualquiera, amado. Entonces tenemos que entender eso. Amado, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20. Para no ir, que tenga una idea, dice que nosotros somos un templo de Dios. Y yo sé que lo sabe lo que dice Romano. Fíjese todo esto que tengo acá. Mire. Pero no voy a ir por de alguna forma para no estar perdiendo la dinámica del sermón, porque si no me frenaría mucho cuando voy. Pero sí le voy a nombrar uno, escuche. Y este es de Romanos capítulo 12. Fíjese lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Hay algo más que decir? Es muy claro, ¿no? Amén. Entonces, yo soy un hijo, una hija de Dios. Soy un sacerdote que el Señor, no sacerdote de oscura de ahí, ¿no? De verdad. ¿A dónde estamos oficializando? No en el templo, no, acá. Y acá matando la carne, no matando animalitos como se hacía en el antiguo pacto. Nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Entonces debemos entender eso, amado. Si nosotros de verdad tenemos una buena relación, lo que nosotros le llamamos justificación, por medio del sacrificio de Jesucristo, y estamos bien y somos aceptos ante Dios, bueno, usted está muy dura su conciencia o de verdad no entiende, porque su conciencia no le va a engañar a usted, a menos que esté muy dura, porque usted mira su vida y dice, creo que de verdad no estoy oficializando bien. No pasó nada en mi vida. Me estoy engañando. Porque aunque de verdad no somos glorificados, de verdad diaria a diario tenemos que matar. Tenemos que ir por medio de la oración. Usted está intercediendo por los pecadores, les predica el Evangelio, anuncia, como dice Pedro, ahora que vamos a ver dentro de un rato, que somos nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sabe qué hizo Éxodo? El Señor en Éxodo, en el pacto mosaico, ¿qué hizo? ¿Lo sacó de dónde? De Egipto, ¿se acuerda? Eso es algo, estaba de alguna forma tipificando con tipo y sombra la redención. El Éxodo, ¿sabe qué es? Que lo saca. Y bueno, lo saca de Egipto, de la esclavitud, ¿de dónde? De Satanás, desde el faraón. De alguna forma lo que iba a hacer Jesucristo. Y le da, ¿qué cosa? La ley, los mandamientos. Pero era para que mostrarle su pecador, su reconocimiento. Bueno, en el nuevo pacto, amado, es algo parecido a lo que pasó en Éxodo. Nos redime, ¿pero por qué? Por su sangre. ¿Y dónde pone dice, no, bueno, tienes que andar esto acá? No lo hace externamente. No lo pone en el templo con unas tablas ahí y que solamente el sumo sacerdote podía entrar de vez en cuando y salía corriendo. ¿Sabe de dónde guardó su ley? En el corazón. La ha guardado acá. Andan por ahí buscando el arca del pacto en algún lado. ¿Dónde estará? ¿Dónde la escondió él ahora? Acá, amado, está. Cuando usted puede entender y si empieza y no entiende bien, dice, pero ¿cómo es posible acá si yo todavía tengo pecado? Es verdad que todavía estamos entre un ya y un todavía no, pero usted no puede vivir una vida de pecado. Es verdad que puede cometer un pecado, pero tenemos que ir automáticamente como sacerdote, Señor, perdóneme estos pecados, por favor, mire, mis manos se mancharon, mis pies, Señor, ahí nomás es limpiado. Usted vive una vida todo el tiempo espiritual. Señor, no puede pasar un día que se ponga el pecado, no se ponga el pecado del enojo sobre el hermano. Bueno, que no se ponga el pecado con usted, con Dios. No puede pasar un día como sacerdote sin que usted esté ahí todo el tiempo, oficializando, continuamente. Y no hablo por los demás, hablo de nuestros pecados. Si alguno dice que no peca, dice hace Dios mentiroso. Entonces todo el tiempo, amado. Pero yo digo que el Señor me limpió con su sangre. Bueno, amado, tenga en cuenta que tenemos esta responsabilidad, no solamente de esto, sino que de hablar de Dios, de oficializar, ¿sí? Una responsabilidad de estar siempre hablando. Fíjese, dice, me seréis nación santa. ¿Qué tenía que decir Israel? Bueno, lo rescató.
El gran yo soy los rescata, los redime, da la ley, y ellos tenían que ser luz a las naciones. Anunciar. Bueno, lo mismo en el nuevo pacto. El Señor me limpió por la sangre, soy un sacerdote. Bueno, ¿está anunciando esto lo que dice? Disculpe porque no me lo acuerdo los textos. Los tengo todo en la mente, ¿vio? Pero no me lo acuerdo. Creo que es Primera de Pedro 2.9, ¿no? Sí, yo que no me lo acuerdo de memoria. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche, ¿pero para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que, escuche, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En los tiempos que no eran poder aparte del pueblo. ¿Está anunciando el Evangelio? ¿Está anunciando que Jesucristo le perdonó los pecados? Y si lo anuncia a las personas, digan, pero ¿cómo te perdonó el pecado? ¿De qué? ¿Y pero por qué seguir viviendo así? O se avergüenza de predicar el Evangelio porque de verdad las personas no pueden ver. ¿Usted cómo le dice me perdonó el pecado y sigue haciendo las mismas cosas que las personas? Amado, esto no es para usted, es para todos, incluso para mí. Porque vamos adelante, dentro de un ratito vamos a ver que el Señor en su venida no habla de segunda venida, que el Señor está viniendo y mire YouTube, mire pastor, está limpiando, La limpieza empieza por la casa de Dios. ¿Qué hay de aquellos que de verdad no están? Entonces, que todos estemos acá, amados, porque el Señor nos empieza a limpiar. A mí me ha empezado a limpiar hace mucho tiempo, amados. Entonces, que el Señor empiece a limpiarnos a nosotros. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros, amados, y nosotros estamos diciendo de verdad que somos sacerdotes del Señor, porque el Señor va a empezar a limpiar y no es una segunda venida. El Señor está reinando ahora, y si está reinando ahora, Él es soberano. Eso es lo que tienen que entender. Y Él vino a buscar una iglesia ¿qué? Santa y pura para Él. Entonces, estos sacerdotes amados tenían miedo de entrar al lugar santísimo. Tenían miedo. Una vez al año. Imaginen nosotros, sí, somos sacerdotes por Cristo. No podemos tomar una gracia barata. Tenemos que entender que en el sentido espiritual estamos en un mejor y nuevo pacto. Tendríamos que tener más temblor, vamos a decir, que ellos de entrar, pero es por medio del Señor Jesucristo que tenemos acceso, como dice, creo que Efesios capítulo 2, versículo 11, que Él rompió la barrera intermedia que nos dividía, ya ni gentil ni judío, no solamente la nación, vamos a decir, judía. Solamente todo gentil, todo aquel que por medio, como el Padre Abraham, ejerza fe en el Señor Jesucristo, puede pertenecer bajo a esta promesa que se le hizo a Abraham. Mira, todo esto acá, toda pueblo y nación vendrá a alabar al Dios verdadero. Pero si esto es así, amado, yo no puedo decir, con la segunda venida recién le voy a dejar estas cosas, Señor, estas cosas del mundo, esto, todavía esto. Usted entiende, ¿no? No es así, amado. Ya tenemos que empezar a despojarnos de este viejo hombre, de estos trapos de inmundicia de este mundo que está acá, y revestirnos del nuevo hombre, como dice Efesios capítulo 4, porque el reino de Dios, escuche, Él está ejerciendo operativamente ya, no en un futuro. No sé si puede entender. Él está oficializando operativamente. Creo que dice en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, que todo poder y toda autoridad se me ha dado. No que se me va a dar en un milenio, se me ha dado ahora. Y dice en otra parte, que si no me equivoco, evocando a Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 11, que Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ahora, para que toda rodilla se doble ante Él. ¿Cómo sucedió este poder, esta entronación con la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo y la entronación de Él? Todo poder se le ha dado a Él en el cielo y en la tierra. Ahora, si nosotros decimos que somos sacerdotes amados, tenemos que andar con temor y temblor en este reino, ¿sí? Él tiene el control de todas las cosas. Él ha vencido, escuche, el reino de Satanás. Antes, fíjese, le servían. Como dicen, no, anda así. A mí no me sorprende, ¿sabe por qué? Porque la persona pertenece, toda su mente dice que está bajo el dominio de Satanás, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, que antes andábamos bajo este dominio, cegado el entendimiento, para que la luz del Evangelio no resplandeciera. Porque Él no quiere que estas cosas sepan, para que no vengan a la luz admirable. Entonces, pero si Jesucristo, como dice creo que Mateo 12, 28, venció al hombre fuerte para saquear sus bienes. Entonces, ahora está reinando, amado. Y escuche, y esto implica que esto es el reino de los cielos, ya ha empezado en el tiempo presente.
Pero ¿cómo ha empezado? Porque escuche, ¿sabe lo que es la teología de la unión con Cristo? Jesucristo está reinando. O sea, Jesucristo resucitó. ¿Qué pasó con nosotros? Romanos capítulo 6, resucitamos con Jesucristo. Si Jesucristo está reinando, dice Efesios capítulo 1, dice, nosotros estamos en los lugares celestiales, en el sentido espiritual. Entonces Jesucristo estamos unidos en el tiempo presente, con Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Ahora escuchen, nosotros tenemos esa autoridad que Dios nos dio, pero no esa autoridad que andan gritando por acá. Y así esa autoridad, no, la autoridad sobre nuestra mente, sobre el pecado. Tenemos dominio de nosotros mismos. Es verdad que el pecado a veces toma ocasión de nuestras debilidades, de alguna carne, pero automáticamente nosotros volvemos a decir, digo perdón, por favor, lo siento, no me comporté bien. ¿Es así o no? Porque automáticamente nuestra mente está fresca, está ahí. Pero si vamos en el mundo, ustedes mismos, fíjense si no conocen parientes o amigos que estuvieron acá en el grupo o con el que tenemos esa escuela del Señor Jesucristo ahí y no están más. ¿Por qué? Porque el mundo te va llevando. Te va llevando. Entonces hay un reino ahora, amado, hay un reino que, escuche, ¿la salvación cuándo es? Para cuando venga Jesucristo. Bueno, ¿cuándo empezó? Bueno, empezó ahora. Y si empezó ahora, ¿por qué fue? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y si se ha acercado y estamos ya, y Él dice que somos ya sacerdotes, no cuando Él venga, ya empezó, ya empezamos a vivir. Tenemos que hacer esos sacrificios en el sentido espiritual, en un tiempo presente, no futuro, amado. Entonces es así. Y esto, amado, es por qué. Porque acuérdense que dijo, el reino de Dios ha llegado y yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces ya vino. ¿Por qué estoy nombrando todo esto del reino de Dios, lo que he conocido como la Basilea? ¿Por qué? Porque quiero que entienda que ya está operando en sentido espiritual. ¿Y para qué? ¿Por qué estar hablando todas estas cosas de pastor? Bueno, porque estoy diciendo que Jesucristo nos redimió, nos salvó y nos limpió y que somos sacerdotes. Ahora le pregunto a usted, ¿está oficializando como eso? ¿O cómo vive? O sea, escucha un sermón de vez en cuando, la gente sabe que usted es cristiano, le ha dado testimonio a su familia, a sus amigos, no sé, en su trabajo. ¿O cómo es esto? ¿O vive medio así tibio? Entonces, es para que prestemos atención, amado, porque Pedro dice que es así. Nosotros somos real sacerdote. Ahora mismo ha empezado la salvación, ¿sí? No es en un futuro, en un milenio, sino que ahora mismo. Y si empezó ya ahora mismo, es ahora mismo donde empezamos a oficializar nosotros como sacerdotes, amado. Es más, cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dentro de un rato, vamos a ver que Daniel estaba viendo escatológicamente en un futuro cuando Jesucristo iba a ser entronizado. Lo que sucede en el Salmo número 2, Salmo número 110, ¿sí? Entonces así. Pero escuche, no solo eso, sino que los mismos apóstoles lo vieron. Acuérdense en el Salmo capítulo número, en Hechos capítulo número 2, cuando el primer discurso de Pedro, ¿se acuerdan? Que dijo que lo habían matado a él y que fue levantado de los muertos, que no era el David, amado, porque permanece en la tierra. ¿Quién fue que levantó, que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso? ¿Quién es? Bueno, ese es el Señor Jesucristo, dice en el primer discurso Pedro. ¿Pero qué estaba diciendo? Que había sido levantado, esas promesas que se le habían dado a David, ahora está en Jesucristo. O sea, lo que dice 2 Samuel capítulo 7, versículos 13 y 14, Salmo 89. O Salmo 2, Salmo 110. Ese Mesías que era esperado, tanto sacerdote como rey, ya está allá, en el cielo. Está reinando. Como dice 1 Corintios 15. ¿Por qué me estoy tomando todo este tiempo de mostrarles más del reino de Dios? Porque quiero que entiendan esto, amado. Si Jesucristo está reinando, y esto es una realidad, no solo un simple amén teológico, es un amén espiritual para nosotros, entonces nosotros tenemos que entender, amados, que nosotros tenemos que oficializar como sacerdotes. Es un reino, vamos a decir de alguna forma, espiritual. Aunque nosotros no estamos oficializando perfectamente, porque el único sumo sacerdote acá es el Señor Jesucristo, y es por medio de Él que podemos entrar, como dice creo que Hebreo capítulo 10, versículos 10 al 19. Hebreo capítulo 10, versículo del 19 al 22. Hebreo capítulo 10, del 19 al 22. Escuchen.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escuche lo que dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin frutar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos libre acceso, ¿a dónde? Al lugar santísimo, amados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que dice que Él abrió esa separación. ¿Cómo es posible que nosotros podamos entender, entrar al cielo mismo? Todo eso eran tipos y sombras. Ahora, por medio de Jesucristo, como dice Timoteo 2.5, Él es el intermediario. Por medio de la oración, amados, tenemos acceso en el Espíritu, pero purifíquense la conciencia. No que no hagan cosas por externas como el fariseo, sino todo, que nuestra conciencia no nos acuse. Y si algo vamos, Señor, a orar, Señor, perdón por nuestros pecados, mire, hice esto, ofendí esto, manteniendo nuestra conciencia pura. ¿Sabe por qué? Porque cuando esto se endurece y ya es insensible, le va a engañar. Amado, hay muchas personas que yo he conocido que creían que eran cristianos y ustedes, amado, perdón que lo digo, andaban con el mundo y escuche, haciendo cosas del mundo, incluso adulterando, fornicando, y después le decían, no son cristianos. No, amado, te has engañado, de verdad, porque si vos, tu conciencia de verdad no te acusa, o de verdad Dios te entregó, o de verdad, no sé, sos insensible, ya estás cauterizado. Tengo que ir a pedir perdón continuamente. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero no me puedo engañar. Si de verdad digo que yo soy un sacerdote, si de verdaderamente Jesucristo, por supuesto, es el verdadero Israel y nosotros estamos en Él. Pero vamos a decir, si Él logró este resultado de la redención, de hacernos sacerdotes para Él, es porque nosotros vamos a ser una nación, un pueblo, una iglesia santa. Eso es lo que Él viene a buscar, purificada, para que le sirvamos a Dios, amado. Es así. Entonces debemos tener en claro eso. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos sacó de las tinieblas, amado. Espero que lo puedan entender. Porque no es un juego, amado. Debemos entender esto, tenerlo en claro, para que no nos engañemos, amado. No podemos de verdad decir que somos sacerdotes y de verdad estar viviendo engañados con el mundo. Y escuchen, no me tema a mí, no diga, bueno, es que Cristo va a venir. Usted fíjese, va a venir y Él va a sacar todas las cosas. Más adelante vamos a ver que Él viene con juicios. Y no en el juicio final. Fíjese lo que dice acá, vamos a seguir avanzando. Nos lavó, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria por el imperio de los siglos. Amén. Usted sabe lo que significa amén. Si dice sí, así sea. Bueno, sí, Dios me hizo saber. Bueno, si usted dice así sea, es porque de verdad cree lo que Dios dice, no lo que estoy diciendo yo. Dios dice, yo lo limpié, como el pueblo de Israel que no lo hicieron. Lo saqué de Egipto, lo redimí, aunque no era la redención en Cristo, pero un tipo que lo saca, le doy la ley, y ahí, pero automáticamente ustedes lo ven lo que pasó con ellos. Bueno, pero el Nuevo Testamento dice que por medio de Jesucristo, por gracia, Él nos hizo, no que nosotros, ellos tenían que guardar. Pero si esto es una realidad presente, nosotros debemos de verdad oficializar así. ¿Sí? Es así. He aquí, dice el versículo número 7, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Escuche, preste atención, porque acá está parte del sermón de lo que yo voy a hablar. Preste atención, porque ¿por qué le decidí poner? Y dirá, ¿por qué le puso las venidas del Señor Jesucristo? ¿No le puso la primera o la segunda venida de Jesucristo? O bueno, si dice las venidas, seguramente va a hablar de la primera y de la segunda venida. Escuche, cuando empecé todo esto dije que había ¿cuántas? Había varias escuelas de interpretación. Mire, yo lo que voy a decir es lo que yo
creo que es lo más consistente con las Escrituras. Es su responsabilidad de estudiar, de leer libros. Hay otros predicadores de sana doctrina. ¿Me puedo recomendar alguno? Bueno, sí, le puedo recomendar alguno de ahí que haya del canal. Escuche, yo trato de explicarlo de la forma más sencilla que pueda haber, ¿sí? Pero presta atención, porque yo voy a explicar dos cosas cuando esté hablando de esto, de las venidas del Señor Jesucristo. Lo primero que voy a explicar, vamos a decir, es la posición que la mayoría creen que es, ¿sí? Yo, escuche, cuando hablamos de los preteristas parciales, toman este texto de Zacarías capítulo, creo que es el 12, versículo 10, para mostrar que esto se cumplió. Esto no es lo que yo creo, ¿está? Pero creen que esto se cumplió en el año 70, con el general Tito, ¿sí? Que él vino y destruyó, todo ojo le verá, y sí, ¿se puede llegar a entender? Entonces, escuche, yo no creo que sea así. Ahora le voy a explicar las razones. Lo que quiero, por favor, presten atención, escuchen, quiero que entiendan esto. Yo creo que, aunque puede estar hablando de la segunda venida de Jesucristo, y no lo estoy negando, yo creo que también podríamos hacer una aplicación en el sentido idealista. Ahora todos estos conceptos ya lo expliqué afuera en las introducciones, ¿sí? Para mostrar cómo Jesucristo, cuando dice vengo pronto, en el sentido de que Él está operando ahora, está operando y reinando ahora por medio de su iglesia. Ahora lo voy a explicar. Pero lo que voy a explicar de este texto es vamos a decir, la interpretación más común, que yo no digo que no sea así, ¿sí? Pero voy a explicar otra posición. Voy a explicar dos cosas. Primero, esta posición es la que pueden escuchar hasta dentro de los reformados como nosotros. Y no estoy diciendo que no sea esta. Pero como iglesia local, ahora como iglesia bautista reformada de la gracia, creo que esto, escuche, creo que cuando dice, como está hablando de estas venidas, también podría estar hablando, ya lo voy a mostrar por Apocalipsis, como Él viene en juicio, como viene en Efeso, como viene en otros lados, vendré pronto, quito tu candelero. Está hablando también que no solamente va a venir la segunda venida para un juicio final, sino que en estas venidas también está vamos a decir, la segunda venida terminaría el ciclo de estas venidas que está viendo. Pero Él me está hablando, bueno, que Él está vivo y está reinando, y en cada iglesia que no ande bien, Él está de alguna forma disciplinando y está limpiando. Y ahora lo vamos a ver. Pero antes de seguir con esto, voy a explicar la interpretación más común. ¿De cuál? De esto. He aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando usted ve, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, y cuando veíamos, viene en las nubes, veíamos el gran yo soy, que venía en ¿qué? En Isaías, no sé si se acuerda, Él venía como en juicio, ¿sí? En poder, significaba. Bueno, generalmente cuando hablamos de este texto, presta atención, ¿sabe por qué le digo? Porque después, a ustedes que pertenecen al aula del Señor Jesucristo, están ahí, ponen 2 o 3 preguntas porque no entendieron lo que estoy hablando. Esto es muy difícil, no es difícil, esto es muy difícil. No es difícil, es recontra difícil de entender. Yo trataré de explicarlo de la forma más sencilla que se pueda explicar, para que lo puedan entender. Si ustedes ponen una prédica de un pastor conocido o algo así, va a nombrar esto, Mateo 24, va a nombrar esto, ¿y qué va a decir? Bueno, ¿de qué? Es la segunda venida del Señor Jesucristo. Van a escuchar siempre lo mismo. Están diciendo algo, no, están diciendo verdades, pero presten atención, yo creo que va más allá de eso. Más allá de eso. La interpretación, vamos a decir, más común es que está anunciando la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, ¿de qué? Lo que entiende la mayoría, yo les voy a explicar lo que yo creo que está hablando el texto. La mayoría creen que este pueblo estaba siendo afligido, este pueblo, vamos a decir, necesitaba una esperanza de la segunda venida de Jesucristo, y por eso creen algunos intérpretes de que dice, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron. Bueno, hay 2 textos que está nombrando él, creo que está nombrando Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que ahora lo vamos a leer, y
está nombrando Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Para esas personas, los receptores de esa época, para ellos era muy natural estas clases de texto. Entonces, cuando hablaba de Daniel capítulo 7 y versículo 14, sabía que el Señor estaba hablando de que el Señor estaba siendo entronizado, ¿sí? Pero la mayoría piensan de que está hablando de esta iglesia que estaba siendo perseguida y de que tenían que tener una palabra de aliento. ¿Cuál era? Bueno, la que Jesucristo iba a venir. Y sí, la Biblia nos habla y nos anuncia de qué, de la segunda venida y a venir. Estoy hablando de lo que algunos creen de esto, ¿eh? Y no estoy diciendo que no sea bíblico. Puede ser que sea así que está hablando, pero yo creo que hay algo más. Quiero aclarar esto, y aunque esto es una verdad, cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, escucha, dice, todo ojo le verá. No está hablando de un rapto secreto. Veo que dice, perdón, Jesucristo viene en las nubes y se lleva a ciertas personas y desaparecen, y después empieza un tiempo así con el anticristo, ¿sí se acuerdan de eso? O sea, los pre-tribulacionistas, ¿sí? Del rapto secreto. No, acá amado dice que todo ojo le verá, ¿sí? En la segunda. Entonces no es una venida secreta, una segunda venida invisible. Y es así, amado. Entonces debemos entender esto. Sí, es posible que Juan esté hablando de esta segunda venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero fíjese lo que dice aquí que viene entre las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Escuche, esta lamentación, ahora yo voy a ampliar lo que yo creo que habla, ¿sí? Pero cuando dice que se lamentarán por él, habla del incrédulo, ¿sí? Esta palabra lamentación yo la busqué en el griego koiné, y la palabra es kopto, ¿veo de kilo? Kop con peto. Y significa como un pesar, ¿ves eso que se golpeaban en el pecho así? Pésame, pero usted no lo veía, después seguía haciendo lo mismo, las cosas. Perdón, me entró algo. O un llorar, o un lamento pero externo. ¿Quién tuvo esto? Judas, no sé si se acuerda. Hubo un arrepentimiento, pero no fue un arrepentimiento como el de Pedro. Bueno, eso es lo que está acá hablando. No es un arrepentimiento genuino interno, sino un arrepentimiento externo nada más. Cuando vean, escuchen, como dice a Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuchen, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. En Apocalipsis vamos a ver más adelante que dice que muchos dirán, señores, que nos escondieran, se quieren esconder abajo de las piedras, y tienen temor y temblor, pero muchos ni siquiera se han arrepentido de sus pecados, amados. En la segunda venida, escucha, no va a haber, vamos a decir, una oportunidad para usted, o como por ahí aparece cuando usted hay un juicio, usted puede hacer no me acuerdo, tiene un nombre esa palabra, después si me lo acuerdo digo, pero usted puede apelar, creo que se llama apelación. No va a haber apelación. Vino y vino. Si usted no estaba, no era un caliente o un frío, acá tibio no va a haber. Amados que estoy medio en la iglesia y en el mundo. Entonces ya dice, en ese momento van a querer arrepentirse, pero ya no va a haber, amado. No, Señor, ahora sí, Señor, me arrepiento. No, alejados de mí, no os conozco. Entonces la Biblia nos habla, amado, de verdad que hay una segunda venida, y muchos de esos, amados, se van a enfrentar a un juicio. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Ahora es el Cordero que nos redimió de nuestros pecados. Pero cuando venga dice, creo, si no me equivoco, si no corríjame usted, por favor, hágalo. Creo que en una parte dice la ira del Cordero. Pero, escuche, ese Cordero que nos redimió de alguna forma, ese va a venir ahora, amado, en juicio. A ese le ha dado todo juicio, toda autoridad. Entonces hoy, amado, es un tiempo de gracia. Si usted no ha venido en Jesucristo, de verdad no pertenece a este reino espiritual que ha sido inaugurado, no consumado, inaugurado. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Dios dice, arrepiéntanse, vengan a servirme como sacerdote, no le estén sirviendo a Satanás, dejen de estar sirviéndole y vengan ahora a servirme. Hoy es un tiempo de gracia, hoy es donde Dios extiende su mano y su misericordia. Llegará un tiempo donde vendrá Él, dice, ¿quién es ese que viene? Dice Isaías con su vestido manchando el lagar, su sangre pisoteando, va a venir un juicio, amados. Entonces, hoy es el tiempo de gracia, ha sido un tiempo donde, vamos a decir, ha sido inaugurado el reino de Dios. Así que escuche,
voy a hablar un poco de lo que yo creo. ¿Qué estuve haciendo? Hablando, no, un poco de lo que la mayoría creen. Que dice así: aquí viene la nube, todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra en lamentación. Bueno, el preterista parcial dice, bueno, esto para el año 70, aquello que le traspasaron, entonces la lamentación, porque de Mateo 24, que dijo que iba a venir, la pregunta que le hicieron, que él iba a venir en un juicio. ¿Y dónde iba a venir un juicio? A Israel o a Judá. Y en el año 70 se cumplió. Eso creen algunos preteristas parciales, ¿sí? Mire, yo creo que este versículo, y para esto me tomé el tiempo de anotarme 3 hojas, espero que el tiempo me dé, pero quería explicarlo bien. Este versículo que vemos acá, el versículo número 7, está compuesto de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 y Zacarías 12:10. Y que esto sí lo voy a leer, para que ustedes puedan entender. Daniel 7, dije, 13 y 14. Presta atención. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Escuche, versículo 14 de Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. De alguna forma, Daniel proféticamente estaba viendo esta entronización que nosotros conocemos con la muerte, la resurrección, la ascensión y la entronación del Señor Jesucristo, la que Juan ahora ya está corriendo el velo y ya está mostrando, pero Daniel está viendo algo que no se le permitía todavía, pero no sé si puede entender. Entonces vamos a decir, este Hijo del Hombre que él ve, o sea, es el Señor Jesucristo, y el anciano de días, el Padre que está ahí, le da para que se pueda estar sentando ahí a la diestra de Dios. Porque dice que se presenta el Hijo del Hombre y hay alguien que lo recibe ahí. O sea, no puede ser Jesucristo mismo. O sea, porque Él es el que está llegando ahí y alguien está ahí. Bueno, el asunto, y hay otro texto más, que es Zacarías 12:10. Escuchen. Zacarías 12:10. Dice así, presta atención: y le derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Judá. Presta atención porque le voy a aclarar algo. Porque el preterista parcial, cuando lee este texto, que dice, esto fue solamente ¿para qué? Para Israel, la casa de David. ¿Por qué? Yo sé que estos conceptos son difíciles, amados, de entender, y cosas difíciles. Pero escuche, después en el convivio uno puede hablar, y si no entendieron se lo explico de una forma más sencilla, pero lo necesito explicar así. El preterista parcial, el que dice esto se cumplió en el año 70. Bueno, ¿por qué lo dice? Porque él lee todas estas cosas, y ¿dónde lo ve? En Israel, en la casa de Judá, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo acá Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores, escucha, de Jerusalén. Presten atención a esto: espíritu de gracia y de oración. Fíjese lo que va a ser este espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle del Megido. Y la tierra se lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Bueno, escuchen, leí esos 2 textos porque esos 2 textos pertenecen acá. ¿Qué está hablando acá? Primero y principal, fíjese que dice que está hablando que el Señor iba a derramar algo. Bueno, en Zacarías, por supuesto, es verdad que está hablando, vamos a decir, de la casa de Judá, de Israel. Pero cuando usted ve en el Antiguo Testamento, ve que muchas de esas promesas, ¿a dónde estaban? A Israel. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, esas promesas, ¿para quién son? Y si usted va en el Antiguo Testamento, no va a encontrar los pactos y promesas para los gentiles. O sea, aunque estaba por ahí nomás, se veía algunas cosas. El Nuevo Testamento con más luz, sí. Y es verdad que esto estaba prometido para ellos, ¿sí? Pero en Juan vamos a ver que esta promesa que aparecía ahí, que todo ojo le verá, más allá, que yo puedo seguir una interpretación que algunos creen que dice, bueno, habla de la segunda venida. Yo creo que es algo más
que vamos a decir, es algo más profundo de la segunda venida, aunque vez tras vez vamos a ver que el libro de Apocalipsis sí que habla de la segunda venida. O sea, tengan aliento y soporten todas estas cosas porque Él va a venir, ese es el mensaje. En Él somos más que vencedores. Pero hay algo más acá, porque en Daniel 7, 13 y 14 vemos que el Hijo del Hombre es aquel que se está entronizando. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, en la resurrección y la glorificación de Jesucristo. Es lo que se muestra en Filipenses 2, versículo 11, que Él se sienta, se cumple lo que dice del Salmo 110, ven y siéntate acá. O Mateo 28, versículo 18 y 19, todo poder y autoridad se me ha dado sobre las naciones. Entonces, escuche, Juan está viendo lo que estaba Zacarías acá cumplido. O lo que estaba Daniel viendo como así nada más, él lo está viendo que se ha sentado acá a la diestra del Padre. ¿Sí? Entonces, escuchen, y él es el que tiene, porque estamos en un ya y en todavía no. Pero de alguna forma podríamos decir que él, en un futuro, el verdadero Israel, espiritual, es el, vamos a decir, el que va a lograr el arrepentimiento espiritual. Acá, así veis despacio, acá en Zacarías se está nombrando al Israel nacional, pero dice que daré espíritu de gracia. Presta atención a lo que dice Gálatas capítulo 3, creo que del 1 al 29. Todas esas promesas que eran para Israel, que se las dio a Abraham, y después se fue ampliando porque estaban unidos esos pactos con el pacto mosaico, eran promesas para todas las personas que puedan creer en Jesucristo. Toda persona que no pertenezca, no importa si no pertenece a la tribu acá, dice esta promesa, no, es para, Gálatas dice que para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, forma parte de lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 16, el Israel espiritual, un pueblo santo. Entonces, fíjese, Él ha derramado ese espíritu de gracia, por supuesto, en su verdadero pueblo. ¿Qué es el espíritu de gracia? Lo tuvimos la otra vez. Gracia y paz. ¿Para qué? Para que todo hombre pecador que le vea en la cruz, que haga, se arrepienta de sus pecados, amado. O sea, yo quería hablar un poco más de la segunda venida de Cristo. Presta atención. Y aquí viene la nube y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Escuche, el texto que aparece en Zacarías ha sido universalizado por Juan. O sea, originalmente estaba dado para la casa de David, como muchas promesas estaban dadas para la casa de David. Pablo dice, ustedes estaban lejos de esos pactos y esas promesas. No eran para ustedes en esa época. Pero ahora en Jesucristo, no sé si se pueden entender, tiempo presente, sí, se han dado para ustedes, son esos pactos, le pertenecen a ustedes. Bueno, por eso cuando muchos dicen, no, esto estaba para ellos. Claro, por eso el dispensacionalista dice, no, esto es para acá, y dicen, no, y hacen esa diferencia entre Israel y la iglesia. No, la iglesia, podemos decir, es a continuación del Israel espiritual. Dios ha desechado a Israel, Dios no los ha desechado a nadie. Pero si ellos se vuelven, como dice Romanos, en fe y arrepentimiento, pueden, y creen en este Mesías que vino, apropiarse de esto. Fíjese, y se lamentarán por él. O sea, ¿por qué se lamentarán por él? Cuando le vean a él venir, aquel que le traspasaron. Cuando él viene a nuestros corazones, a nuestra mente, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo es derramado dentro de nosotros, podemos ver a aquel que le traspasaron. Pero estoy hablando en el sentido por la fe que nos concede al creer el Evangelio. Escuche, Juan está de alguna forma universalizando todo, porque dice todo ojo le verá. No solamente Israel o Judá, toda persona que por el Espíritu de gracia sea derramado en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos verle, aquel que lo traspasaron en la cruz. ¿Qué va a pasar con el hombre pecador? Que se lamenta, como el Salmo 51, dice, ¡ay de mí! O sea, yo he pecado contra usted, solamente contra usted he pecado, renueva mi corazón, dame un corazón, porque se lamenta dentro de sí. Entonces Juan nos está mostrando eso. Él agrega esa frase, todo ojo le verá.
lo que por supuesto se aplica a Zacarías ahí, pero él lo está aplicando a todo pueblo de lengua, raza y ahí. Ustedes lo ven en Primera de Juan, ahí cuando él habla, capítulo 2, dice que él de alguna forma que habla, él está hablando de todo. Cuando hablamos de todo, o sea, de toda lengua, raza y nación, todo pecador que vea esto, o sea, que haya sido recibido el Espíritu Santo, la gracia que vimos en el capítulo número 1, versículo 4, gracia y paz a vosotros, que Dios ha dado. Entonces así, ¿cómo pueden llorar por sus pecados? No solamente ellos, amados, aunque en esa época era para ellos la promesa, ¿sí? Porque más adelante fíjese que Dios dijo que le sacaré el reino que fue dado y se lo daré a otros que produzcan fruto. ¿Fruto qué? Fruto de arrepentimiento. Eso. Entonces, aquellos que Dios le ha dado ese espíritu de gracia, ¿qué hace? Bueno, se van a arrepentir de sus pecados, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Toda nación, tanto judíos como gentiles, somos vistos ahora como este verdadero Israel espiritual, que se ha arrepentido por aquellos que le traspasaron en la cruz. Entonces Zacarías, vamos a decir de alguna forma, muchos creen que hablan, vamos a decir, de la segunda venida del Señor Jesucristo. No estoy diciendo que en el texto no esté hablando. Puede ser. Cuando inicié los estudios dije, mire, yo no me voy a pegar solamente a la posición idealista, que sucede cosas espirituales y yo no veo sucesos y hechos, porque como dicen muchos se burlan, dicen, los idealistas, dicen, y otros reformados se burlan de nosotros. Dice, ven solamente cosas espirituales, que Jesucristo vende a Satanás y hay una esperanza y nada más, y no ven los sellos. No. Sí, hay cosas que suceden acá y que pueden ser que esta venida también haya sido, como dice el preterista parcial. No estoy diciendo que esta venida, también, ojo, le verá, haya sucedido en el año 70. Pero quiero que entiendan esto, Jesús, espero que lo puedan entender, porque no solamente estamos hablando de la venida, la primera venida que vino Cristo, y en la segunda venida, entre el ya y el todavía, que nosotros conocemos en este tiempo como milenio, ¿qué sucede? Él está viniendo continuamente, pero ¿cómo? Ahora lo vamos a ver. Para traer juicios. Cuando él habla que él viene, cualquier judío puede entender que Dios venía a traer ¿qué? Cuando él se venía en las nubes a Egipto, ¿qué venía? Le venía a traer juicio, dice Isaías. Entonces cuando él viene, de alguna forma viene a traer juicio. Puede ser que, como diga el preterista parcial, sí vino y trajo juicio ahí, pero no podemos aplicar que todo el libro de Apocalipsis habla para eso, porque esperanza habría para nosotros. Puede ser que sí habla eso, y puede estar hablando de la segunda venida, también puede estar hablando de la segunda venida, pero vamos a ver que también en este transcurso de este tiempo, de entre ya y todavía no, Dios, Jesucristo está viniendo y se pasea por los candelabros y anda caminando. Fíjese lo que dice, si no me equivoco, el versículo más adelante, ya vamos a ver, ahora no me da tiempo, pero yo para no desviarme, pero hay una parte acá, creo que es el 13, ¿ves? Sí, fíjese, Apocalipsis 1.13, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho. ¿La idea qué es? ¿A dónde se está paseando? La iglesia. Fíjese, pero es como una segunda venida, no, espiritualmente él anda, no lo vemos, paseándose, y dentro de un rato lo vamos a ver porque va a venir con juicios, pero él anda acá, visitándonos. Entonces, fíjese, podríamos decir que acá también, en el Zacarías, puede incluir todo el curso de la era, lo que nosotros llamamos como milenio, entre ya y todavía no, en que Jesucristo, escuche, está reinando. Si está reinando, lo que nosotros conocemos como la providencia, está guiando todos los eventos, sucesos, para llevar a cabo un plan que Él tiene. Como sufrimiento, muerte, hambre, aflicción. Claro, amado, porque vamos a ser probados, de verdad. Si de verdad hemos creído a Él. Entonces todos los eventos que están sucediendo, tanto para juicio como para bendición, están siendo gobernados por Él. Entonces podríamos decir que sí tiene una aplicación para nosotros en este tiempo, ahora, no una aplicación futurista, ¿sí? Entonces Él recibió, podríamos decir, el reino y la autoridad ahora, no en un tiempo futuro, porque Él está gobernando ahora. Acuérdense,
Si ustedes quieren leer un poco más sobre el reino de que fue así inaugurado, no le invito a leer ninguno de esos libros que está ahí, sino vayas a su Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 40, el primer discurso de Pedro. Hechos 2, versículo 22 al 40, va a ver que Pedro mismo está diciendo que aquel que mataron y crucificaron, que no era la promesa para David, porque está muerto todavía, sino que es Jesucristo, el que está reinando. ¿Sí? Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como dice Filipenses 2:11. Entonces es así. En el sentido, vamos a decir, que Jesucristo, cuando dice acá, estamos leyendo el texto de aquí, que viene en las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasaron los linajes, podría estar hablando ahora en el sentido de bendición, cuando dije el juicio y bendición, en el sentido de bendición, cuando Él viene ahora, no en la segunda venida, Él está viniendo continuamente y toda persona que por el ojo de la fe le pueda ver a Él, puede ser bendecida en el sentido de que de obtener el perdón de sus pecados, y hace lamentación por aquel que traspasaron hace mucho, no solamente ellos, sino por mis pecados, y yo puedo tener perdón. Por eso cuando habla de los legalistas dicen, dice, los que espiritualizan la escritura, dice. Amados, por eso el Señor habló con parábolas, para que muchos que estaban ahí vieran y no entendieran. Es así, pero tenemos que ver a Cristo. Yo no niego que pueda venir la segunda venida, habla de la segunda venida de Cristo, pero tenemos que llevar el mensaje de salvación. Toda persona, entonces, escuche, y Él está llevando a cabo esto. Dirá, ¿cómo es posible que Él continuamente viene? Mire, lo vamos a mostrar por la Biblia. Es aquí que viene con las nubes. Cuando dice Él viene con las nubes, preste atención. Yo no me acuerdo qué texto, después lo vamos a buscar en el convivio ahí, pero siempre habla de que Él viene en juicio. Cuando Él viene en nubes, ¿hablando de qué? De que está viniendo en un juicio, casi siempre viene en juicio, viene a juzgar. Incluso en su segunda venida, Él también, cuando vean el Hijo del Hombre, Él va a venir a juzgar a las naciones. Pero fíjese, cuando dice acá, que viene acá, y todo ojo le verá, está hablando en un proceso en el cual viene continuamente a visitar las iglesias. Escuche, incluso como Salvador, escuche, o como juez. Pero presta atención, porque acá voy a explicar un poco de lo que le puse al título, las venidas del Señor Jesucristo, como un juez, o para juzgar, o para disciplinar, si quiere decirlo, o para bendecir, decir bien, sigan así, o no, arrepiente de tus pecados. Fíjese, en el curso de la era de la iglesia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5, preste atención. En los mensajes a las 7 iglesias del mensaje de Efeso, capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. No sé si puede entender. No está diciendo que voy a venir en la segunda venida. Él está diciendo, cuando habla, viene en las nubes. Cualquiera del Antiguo Testamento, cuando decía, vengo en las nubes, que decía, bueno, viene el Señor en juicio. Bueno, Él dice, arrepiente de tus pecados, a la iglesia de Efeso. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no se arrepiente y hace las primeras obras? Dijo que Él vendría pronto. ¿Vendría pronto a qué, amados? ¿Vendría a qué? A quitar el candelero. Escuche, muchos creen que esta iglesia de Efeso ya no existe más. ¿Por qué? Porque Dios trajo juicio. Yo creo que una vez, en una época, vi unas fotos por ahí de la iglesia de Efeso. Amado, habían quedado las ruinas nada más. Esta iglesia fue fundada, creo que, yo no sé si fue por Pablo, no me acuerdo bien, no sé si fue por Pablo. Estuvo Timoteo, creo que después viene, creo que lo reemplaza Tito. Y sí que la generación de ellos, los padres han muerto, tenían, amado, a Pablo, tenían a Tito, tenían a Timoteo, era el fundamento, la riqueza que habla de Efesios, y se apagó el primer amor. Jesucristo dijo, vengo pronto sobre ti, arrepiéntete y haz la primera obra, si no vendré pronto sobre ti. Amado, tenían doctrina sana,
fíjese toda la riqueza, porque él habla de Efesios, habla de la riqueza que ellos tenían, conociendo, tenían, puede decir, reformada, sana, y perdieron el primer amor. ¿Usted vio una persona enamorada? ¿Nunca vieron eso de la escuela, la secundaria, la facultad? ¿Qué hace? Te habla de la persona, no lo mira así. Y te habla de la persona, te muestra fotos de la persona, tiene cosas de la persona, le dedica canciones a la persona. ¿Por qué? Enamorado, ya lo tiene en la mente, en el corazón. Bueno, ellos habían perdido el primer amor, ya no evangelizaban, quizás no hablaban del Señor, no le brillaban los ojos cuando hablaban de Él. Y en otras cosas, amado, se habían enamorado quizás del mundo y el amor del Padre no estaba en ellos. Y el Señor vino pronto y sacó el candelabro, se apagó, se terminó. No que perdieron la salvación, quizás no la tenían, porque la salvación no se pierde. Otro texto, fíjese, para mostrar esto de la venida del Señor Jesucristo, en el capítulo número 2, pero el versículo número 16. Y este mensaje es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Efesios capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito el nombre de nuevo, el cual ninguno conoce de aquel que lo recibe. Fíjese, dice, le decía muy bien que ha sido un testigo fiel, porque había uno que había muerto en ello, fíjate, y había dado testimonio, que era este hombre que se llamaba Antipas. Pero que dice, tengo unas cosas contra ti, que tiene ahí a los que reciben la doctrina de Balán, que enseña a Balán a poner trompiezo ante los hijos de Israel, a poner cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Amado, estaban permitiendo que cualquiera se venga. La otra vez escuché a alguien que decía que le permitía predicar el público, desde el púlpito, una persona que cantaba, bueno, ustedes saben, ¿no? Esos, los gorritos. Y que daba un gran testimonio. Amado, no se puede parar cualquier persona acá a que predique, dé testimonio. No, amado, no es así. Dice que estaban permitiendo que prediquen otras cosas. En el día de hoy entonces tenemos que tener cuidado, porque fíjese lo que el Señor dice: arrepiéntete, yo vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice. El que venciere de comer. ¿Por qué? Dice, porque Él iba a venir pronto. Dice, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto. Vemos que viene en juicio, amados, para traer un juicio a la iglesia. Otro texto, para culminar, capítulo número 3, versículo número 3. La iglesia de Sardis. Leo del 1 al 3. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, los que tienen 7 espíritus de Dios, y a las 7 estrellas dice, di esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive, escuche, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Me escuche el versículo número 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiente, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Ya te estaba muriendo, dice, pero tienes algunas cosas que todavía parece que no te estás por morir, y estas cosas ahí, de verdad, que se arrepienta. Fíjese, escuche, si usted pertenece a la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, o pertenece a una iglesia sana, bien constituida, y dice que yo pertenezco al cuerpo de Cristo, preste atención. Usted no puede andar por ahí y dice, no, yo ando por acá, no me convengo en ningún lado. No, amado, Dios va a disciplinarnos. Dios nos va a permitir una iglesia corrupta, amado. Él está visitando sus iglesias ahora. Nadie puede decir, bueno, es el tiempo del fin. No, yo no puedo decir esas cosas, pero sí puedo asegurar esto. Desde que Él ascendió y ha sido entronizado, Él está reinando, Él está santificando su iglesia. Quizás dicen, por eso lo mataron, no, pero quizás muchos murieron ahí para dar testimonio de que fueron fieles para Él, y a otros el Señor está sacando, está limpiando. Y muchos de esos, fíjese, que están ahí ni siquiera se arrepienten de sus pecados. No bajan la cabeza y dicen, sí, amado, ninguno va a poder decir que, incluso dentro de su iglesia, que vez tras vez el Señor no les advirtió, vino por las iglesias, dijo, arrepiente de tus pecados. ¿Y de qué cosa? Mira, esto.
para que no se te olvide. No es que ande diciendo, bueno, arrepiente de pecado. ¿De qué pecado? No entiendo. Nos enumera, nosotros sabemos qué cosas estamos haciendo. Pero qué feo que el Señor venga y nos encuentre y diga, pero yo te advertí, te dije. Amado Pedro dice que estas cosas van a pasar pasado por fuego. ¿Para qué entonces estar perdiendo tiempo en este mundo? Ven un día, amado, donde Dios juzgará a toda persona. La gente se ríe y se burla de estas cosas. Para nosotros no es un juego, amado. Entonces ya ha empezado en presente un juicio, una iglesia, que Dios quiere una iglesia santa y pura. Entonces esta frase, fíjese, la frase que vengo pronto aparece ahí. Hay otra parte en Apocalipsis capítulo 3, versículo creo que es, denme un segundo, si no me equivoco, el versículo 11, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y yo conozco tus obras, de aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado mi palabra, de mi paciencia yo también te guardaré la hora de la prueba que va a venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Escuche, versículo 11 de Apocalipsis 3, Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Amado, el Espíritu Santo está hablando por medio de su palabra, diciendo, usted está siendo fiel, bueno, retenga, no importa lo que hacen los demás, no, que mira que la quintita del otro, no importa, amado, cuide su corona, que nadie se la quite. No vaya a ser que usted por otras cosas, si el que quiere ser santo, que siga siendo santo, el que quiere ser impío, que siga siendo impío. Si usted lo puede ayudar, ayúdeme. No, hermano, no se vaya por ahí, por favor, pero usted no vaya ahí, amado, digo, vénganle para acá, este es el camino, ayúdale, clámele, o vaya a ore, porque usted tiene el poder de poder ir a orar por esa persona. Pero si la persona quiere perderse, amado, que siga por un camino de impiedad. No se puede hacer nada. Pero manténgase firme, o sea, lo que conocemos como perseverancia de los santos, porque Dios está juzgando ahora. ¿Y cómo lo hace? Bueno, sí, lo hará por medio de los pastores, de la iglesia que disciplina, pero es Él, es su Santo Espíritu que está gobernando sobre nosotros, amado. No es que usted está bajo la orden de un pastor tirano, de una iglesia legalista, es que usted está bajo el Rey soberano. No voy a decir que el Señor me redimió, me limpió de mis pecados y yo vivo como quiero. No puede suceder eso así, amados. Todos estamos unidos y formamos parte, vamos a decir, de este cuerpo del Señor Jesucristo. Y todo esto que está sucediendo, vamos a decir, esta pronta venida en juicio, que Él viene continuamente ejerciendo juicio y va, que vamos a ver más adelante, por las iglesias, porque le habla usted mismo, no es que viene en una segunda venida, lo ve usted moviéndose en las iglesias y así a lo largo de toda este es un proceso que ocurre a lo largo de toda la iglesia, de toda la historia, por decir, de toda la historia dentro de las iglesias. Y no solo la iglesia, en el mundo también está llevando a cabo todo juicio y adentro de la iglesia. Entonces escuche, y todo ojo le verá. Sí, es posible que pueda decir, como ustedes escucharon por ahí predicar, o a mí o a otros pastores, sí, la segunda venida, pero la segunda venida va a concluir este proceso de juicios que Él está haciendo. Por eso muchos dicen, no, la segunda venida, la segunda venida, sí, la segunda venida, pero no sabemos, no, Él está viniendo continuamente, Él está ahora moviéndose por las iglesias. Manténgase, amado, retenga lo que tiene. No es salvación por gracia, pero si usted es salvo, de verdad que... Es salvación por gracia, pero no por obras. Perdón, sí, no es salvación por obras, gracias por corregir, no es salvación por obras, es salvación por gracia, pero no por obras. Pero si usted es salvo, va a manifestar esa salvación por gracia por medio de esas buenas obras que Él ha preparado. Entonces así, amado, y en la segunda venida va a concluir todo esto, pero en un juicio final. Pero ahora Él empieza a purificar dentro de la iglesia, amado. Él no va a dejar una iglesia así. Fíjese cómo empezó por las iglesias. Vemos en el día de hoy, amado, eso.
Entonces, esta consecuencia de sus venidas, Él viene como, podríamos decir, en el Apocalipsis vamos a ver en las 7 iglesias, como en juicio o disciplina o a traer bendición. Decirle, bien, manténgase, yo los bendigo, sigan, perseveren en mi paz y en mi gracia, no pasa y sufrimiento, hay persecuciones, sigan adelante, perseveren, retén lo que yo les he dado a usted, den testimonio al mundo, porque eso vamos a decir, es a lo largo de todo este tiempo, en estas manifestaciones, Él está ejerciendo ese ejercicio de su autoridad que dice Mateo 28, versículos 28 y 29, que dice que toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Pero ¿cómo está en el cielo y no hace nada? No, que viene en un milenio. No, amado, ahora está gobernando en sentido espiritual, pero ya le vamos a ver descender físicamente, amado. Entonces que vivamos ahora. Y quizá la cita de Zacarías están hablando, es verdad, del clima final, como ustedes lo han escuchado, el proceso final histórico de la segunda venida de Jesucristo. Pero el libro de Apocalipsis también nos habla de venidas de Cristo visitando. Quizás no físicamente, pero espiritualmente, por su espíritu anda caminando en un proceso histórico, ¿sí? Y eso es lo que nos está mostrando acá. Y va a culminar, cuando todo ojo le verá, es verdad, en la segunda venida. Y toda persona le verá, algunos contentos, quizá asombrados, y otros se levantarán con temor y temblor incluso de las tumbas. Dicen, ¿por qué no hubiera creído? Entonces es un tiempo de gracia, amado, donde usted, si usted no es cristiano, por medio de los ojos de la fe, o no es creyente en estas cosas, puede ir a la cruz, puede ver, pídale al Padre, por su Santo Espíritu, que le permita ver a aquel que murió en la cruz, así como vemos una parte donde dice, a mí no me dio tiempo, en Juan creo capítulo 19, que dice que el soldado fue y le traspasó. Y él dijo, porque Juan, a mí no me da tiempo, yo creo que es acá, mire, en Juan capítulo 19, denme un segundito, preste atención porque este texto, soportenme un poquito más, Juan 19, y mire, lo voy a comprobar por la Biblia, cómo Juan está hablando de Zacarías del arrepentimiento, por eso esto lo inventó el pastor, no es así. Juan capítulo 19, y en el versículo, no lo tenía guardado, creo que es 19, del 33 al 37. 19 dije del 33 al 37, sí. Vamos a ver del 31. Dice, el costado de Jesús traspasado. Juan capítulo 19, versículo 31 adelante. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrantase las piernas y fueron quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebrantaron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado de una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice que es verdad, para que nosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron, escuche, ¿para qué sucedieron? Para que se cumpliese la escritura, no se verá quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. No está hablando de una segunda venida. Mirarán al que traspasaron cuando venga la segunda venida. Y es verdad lo que dicen muchos pastores sana doctrina, que mirarán al que traspasaron la segunda venida. Pero Juan, que se llama la analogía de la fe, que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿qué está diciendo? ¿Cómo interpreta él? Que en la muerte de Cristo mirarán al que traspasaron. Y si yo no me equivoco, en Marcos capítulo 15, 39, fíjese lo que dice de este soldado. Marcos 15, dije, versículo 39. Marcos 15, 39. Vamos al 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué confesó con su boca al ver al que habían traspasado? Entonces Juan, hablando de la analogía de la fe, escuche, es verdad
que muchos de nosotros, otros pastores, pueden decir, sí, habla de la segunda venida, pero Juan nos da la interpretación correcta. ¿Qué dice? Que ese soldado no sabemos si fue, pero él pudo ver y dijo, él dio una profesión de fe, no sabemos si fue salvo, dijo, pero este es el Hijo del Hombre. Miró al que traspasaron, o como los que estaban ahí muriendo. La idea, amados, que sí nos puede estar hablando de la segunda venida, pero también en el sentido espiritual, como muchos se burlan de nosotros, habla de Cristo ahora, en el tiempo presente, ahora. ¿De qué sirve? Sí, mirarán al Señor Jesucristo cuando traspasó, cuando viene, porque ya no hay más. No hay chancuí, no hay apelación en ese momento. Es ahora donde usted tiene que mirar a que traspasaron. Y arrepentirse, sinceramente, de corazón, para que haya perdón para sus pecados, amado. Se viene un juicio. Mire, amado, a lo largo de todas las escrituras, mire cómo Dios vino cumpliendo esos juicios. No perdonó a su pueblo, el Señor no perdonó al Señor Jesucristo. Dios es un Dios justo, santo, y no va a pasar por alto los pecados. Entonces todo esto, amado, que estamos viendo acá, nos muestra vez tras vez qué cosa. Este juicio que se avecina, amado, mire, el tiempo es corto. Tengo algunas referencias para algunas aplicaciones, pero voy a cerrar con este texto, el último. No, me fui, ¿no? Dice así, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Voy a cerrar con esto. El alfa y el omega, escuche, Él se está dando estos atributos de quién, que habíamos visto los domingos pasados, de Dios Padre. Sí, en Isaías 44, versículo 6, Isaías 48, versículo 12, dice que Él es el gran yo soy, Él es el principio y el fin, no daré otro nombre a nadie. Pero acá Él se está dando su atributo a Él mismo. O sea, vemos que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 56 a 59, cuando Él dijo, yo soy el que soy, o sea, yo soy, o ego en mí. Él dijo, yo soy, o yo y el Padre somos uno, que en Juan capítulo 10, versículo 30. Y vez tras vez, el que ve al Padre me ve a mí. ¿Sí? Aunque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, que estamos viendo en la confesión de la Trinidad, pero sí vemos que es Dios. Entonces el alfa y el omega, el principio y el fin, que son la primera letra del alfabeto griego. Pero significa que Él es... ¿Por qué diría esto después de todas estas cosas acá? Porque lo que está diciendo que Él es el que gobierna, el que vas a decir que no tiene principio, el que no tiene fin. Yo estoy gobernando todas estas cosas. Yo tengo soy gobernando sobre todas estas cosas, como dice Mateo 28, versículos 18 y 19. ¿Sí? Y Él está llevando a cabo todo este plan, amados, que vemos acá. Entonces, amados, si Él ha llevado a cabo todo esto, nos ha redimido, nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha hecho sacerdotes de su reino, amados, y nosotros le hemos visto a aquel que traspasaron por los ojos de la fe, nos ha permitido. Entonces, amados, escuche, voy a cerrar con unas aplicaciones para nuestras vidas. Nosotros como creyentes, vamos a decir, si decimos que somos de verdad, pertenecemos a este sacerdocio real que ha sido inaugurado de alguna forma espiritual por el Señor Jesucristo, de verdad, hagámonos la pregunta, amado, ¿estamos ejerciendo este real sacerdocio espiritualmente, no externamente, con buenas obras, caridades, que las debemos hacer, sino espiritualmente, ¿sí? Desde el corazón? Estamos matando, purificando este templo que el Señor habita en pensamiento continuamente. Nos ayudamos uno a nosotros con el hermano, o pastor, fíjese, se escapó esto, sí, perdón, o yo le ayudo a usted, estoy molestándome otra vez con esas cosas. O yo le soy de molestia a usted, porque usted no es de molestia, para mí es de bendición cuando usted me exhorta o me llama la atención. Amado, entonces todo está llevando a cabo este ejercicio, porque Dios dice que debemos hacer estos sacrificios espirituales. Es un olor fragante para Él en Jesucristo, por supuesto, no por nuestras obras, pero en Jesucristo. Otra de las cosas que vemos cuando vimos el concepto de la venida del Señor Jesucristo a lo largo de toda la iglesia que vimos recién, que está más fresquito en nuestra mente. O sea, ¿cómo afecta esto, amado? Escuchen, en nuestra forma como vivimos como cristianos o como nosotros nos conducimos, no solamente como cristianos en la iglesia, sino en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la facultad, en el trabajo, donde estemos.
como matrimonio, como esposa, como hijo, como miembro de la iglesia. ¿Cómo afecta saber que Jesucristo está viniendo continuamente, trayendo juicio, que nada se le pasa, porque Él es el alfa y omega, yo estoy paseándome por las iglesias, estoy viendo todo lo que hacer? ¿Cómo afecta nuestra vida? O simplemente fue un estudio para escuchar nada más. Porque esto tiene que afectar nuestra vida, amados. Tenemos que recurrir a Él y pidiendo, Señor, ayúdenos. Amado, yo lo hago continuamente. Yo le digo, ayúdeme. Yo no puedo entrar si usted no entra. Ayúdeme, camine con usted, que si usted no quiere esto, no. Tengo que dejar esto, amado, porque necesitamos esa gracia y esa paz. Porque, amado, yo no sé usted, pero yo quiero entrar a ese reino que ya fue inaugurado, amados, por el Señor Jesucristo. Tarde o temprano va a venir, y todo esto que a usted le preocupa y a mí me preocupa también porque vivimos acá y lamentablemente va a desaparecer, va a ser pasado por fuego, ¿sí? Entonces que el Señor nos ayude a vivir una vida conforme a lo que de verdad decimos que somos. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para orar, Señor, agradeciéndole, Señor, que usted nos amó en Jesucristo, nos lavó de nuestros pecados, Señor, y de verdad nos hizo sacerdotes bajo este reino del Señor Jesucristo, Señor, para darle la gloria a usted, Señor, para servir en espíritu y en verdad, Señor, por los siglos de los siglos, no por un momento nada más, Señor. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor, para poder ver, Señor, aquel Señor que fue traspasado en la cruz, Señor, que traspasaron, Señor, y todo el linaje, Señor, prometió que le iban a ver, Señor, y hacer lamentación. Y a nosotros de verdad usted nos concedió un arrepentimiento verdadero. Sabemos que otros harán lamentación, Señor, así, una lamentación falsa, Señor, incluso en ese día, Señor. Le pedimos, Señor, que de verdad usted esté con nosotros, Señor, y nos ayude, porque usted se dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor, de todo. Así que usted es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, como iglesia, Señor, que de verdad siga manteniendo la luz acá, Señor, que no la quite, Señor, que nos podamos mantener firmes, Señor. No queremos escuchar esa palabra de Efesios que dice, y quitaré, y sino que vendré pronto y quitaré el candelero de tu lugar, Señor. Queremos escuchar esa palabra de que diga, bien, siervo, bien, sierva, no poco me fuiste fiel. Entra al reino, Señor. Así que eso es lo que queremos escuchar. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.